Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 4 versículo del 1 al 11. Como dije en el video anterior, hoy vamos a iniciar con la segunda parte, que son las visiones proféticas sobre el futuro. Esta segunda parte del Apocalipsis anuncia las cosas que han de suceder después de esto, de Apocalipsis capítulo 1 versículo 19, y abarca casi todo el cuerpo del libro. La idea central de esta segunda parte es el misterio del reino de Dios, que se manifiesta al toque de la séptima trompeta. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Cuando comienza a realizarse este misterio, el diablo prepara una gran persecución, que terminará con el juicio de los perseguidores. Acabado el periodo de 1000 años, el diablo vuelve de nuevo a hacer la guerra a los santos, pero es vencido por Cristo. Y entonces tiene lugar el juicio final y las bodas del Cordero. El profeta nos presenta primeramente los capítulos 4 y 5, un escenario, o sea, la corte del cielo, desde donde Dios Padre y el Cordero Redentor dominan todos los sucesos de la historia que se va a narrar. Después viene la apertura de los 7 sellos por el Cordero, que prepara la escena de las 7 trompetas, las cuales dan principio a la realización del misterio de Dios. Ahora sí vamos a iniciar, pero primero haremos la oración acostumbrada. Padre, continúa obrando en el corazón de los fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Haz que siempre permanezca vivo en tu iglesia el don del Espíritu Santo, que le infundiste para que todos quedemos llenos de él, y seamos enviados como tu Hijo, y así se pueda renovar la faz de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Dios omnipotente y su corte. Tuve una visión y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz, aquella voz que había oído en el cielo como de trompeta, me hablaba y me decía: sube acá y te mostraré. San Juan es transportado en espíritu al cielo. Cifras en 2 Corintios capítulo 12 versículo 2, en donde permanecerá allí hasta el capítulo 10. Ahí contemplará las cosas celestiales y el anuncio de los sucesos futuros que tendrían lugar sobre la tierra. Es Dios quien le da la visión y quien revela sus designios. Y todo corre según el plan eterno del Creador y Providente. La visión implica un éxtasis provocado desde el cielo. Cifras en Ezequiel capítulo 1 versículo 4 y versículo 2 y 9. El cielo es considerado, siguiendo la concepción de los antiguos babilonios, como una bóveda sólida, en el cual se abren puertas de acceso. Cifras en Job capítulo 37 versículo 18. Por una de ellas entra San Juan en el cielo, en donde Dios habita con su corte celestial. Pero antes de entrar oyó una voz, que era la misma que había oído antes. Esta era la voz de Cristo revelador, que aquí va a ser el guía del hagiógrafo. Hasta ahora Jesucristo le ha mostrado cosas que son. La puerta abierta en el cielo señala que el cielo no está aún plenamente abierto, solo una puerta por la que apenas puede atisbar lo que está ocurriendo dentro. Lo pueden ver únicamente los invitados por Jesús, así como por la puerta del templo de Jerusalén solo podían entrar el santo, el sacerdote de turno. San Juan es llamado por la misma voz que le reveló las 7 cartas. Le dice: sube acá. El mundo de Dios no es accesible por solo deseo o por fuerza humana. Es necesaria una gracia especial, una éxtasis provocada por Dios, que arrebata al hombre, lo saca de sí mismo y lo introduce a la contemplación de sus misterios. San Juan es arrebatado en el Espíritu. Fue el Espíritu quien lo sacó de sí. En la frase que dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder pronto, estas serán de grande importancia para la iglesia y para el mundo. Por eso el vidente de Patmos ha de poner la mayor atención posible de lo que va a ver y lo que va a oír. Esta es una especie de introducción muy propia en los escritos apocalípticos judíos. Vi un trono y a uno que estaba sentado en ese trono. La descripción que nos ofrece Cristo de la corte de Dios está inspirada en las visiones de los profetas Isaías, Ezequiel y Daniel, y también puntos de contacto con las descripciones de la apocalíptica judía.
pero es más original que esa. Es además relativamente sobria y llena de grandeza y de significación. Dios aparece como el Señor del universo y de los siglos. Está sentado como juez y Señor en el cielo, desde donde son dirigidos todos los sucesos del universo. El autor sagrado verá cómo el Señor Dios omnipotente confiere al Cordero el poder de su reino. Sin embargo, evita el nombrar y el describir en forma humana a aquel que está sentado en el trono, el cual habita en una luz inaccesible, y al que nadie ha visto ni puede ver. Dios es invisible e indescriptible. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 1 versículo 18 y la primera carta de Timoteo capítulo 6 versículo 16. El que estaba sentado parecía semejante a la piedra de jaspe y a la sardónica, y el arco iris que rodeaba el trono parecía semejante a una esmeralda. El autor sagrado tiene conciencia de solo ver figuras de realidades invisibles. Por eso evita, más todavía que Ezequiel, en el que se inspira especialmente nuestro autor, toda descripción antropomórfica de la descripción de su divinidad. San Juan, para indicar misteriosamente la divina presencia, recurre al resplandor de piedras preciosas y del arco iris. También el profeta Ezequiel representa el trono de Dios rodeado de un resplandor como un arco iris. Probablemente el jaspe sea translúcido, como un cristal. La sardónica sería como de color rojizo muy intenso, y finalmente el arco iris aparece con color esmeralda en sus diversos matices. Los autores bíblicos imaginaban la divinidad rodeada de un halo de luz verde que la cubría como si fuera un manto. Cifras en Salmo capítulo 104 versículo 2. San Juan muestra un gusto especial por los colores vivos. Apocalipsis capítulo 21 versículo 18 al 21. Al mismo tiempo, como un maravilloso colorista. La luz de Dios no es terrena ni comparable a ella. Es translúcida, deja pasar la luz, como el jaspe, que es brillante, como la mastita. Al trono le circunda un aro brillante y sereno, como el verde de la esmeralda. Todo es luz y solo luz. Ni los colores son colores, ni la luz es creada, es luz. En otras palabras, el apóstol pudo explicar un poco del parecido de lo que estaba viendo gracias a las cosas que nosotros tenemos aquí, pero realmente la percepción pudo haber sido más grande. Entonces él mismo explica esa parte y dice que es luz, pero no es luz creada, es solo luz. Alrededor del trono vi otros 24 tronos, y sobre los tronos estaba sentado 24 ancianos, vestidos de vestiduras blancas con sus coronas de oro sobre sus cabezas. Estos ancianos rinden homenaje a Dios, ofrecen las oraciones de los cristianos ejerciendo un oficio sacerdotal. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Están vestidos de blanco porque participan de la vida gloriosa y victoriosa, y están sentados sobre tronos porque ya ejercen poder judicial que se les ha conferido de Jesús, como Él lo prometió a sus apóstoles. Los reyes de la tierra solían tener un consejo de ancianos que les asistían en el gobierno del reino. Pues bien, el Rey del cielo y de la tierra no le podía hacer falta este elemento. Aunque en realidad, como Dios, no debería de ser necesario este consejo, pues se sabe que Él es Dios y es la majestad de su corte. Pero Él decidió formar un senado gracias a las personas que siguieron sus caminos. Por eso Él nombró a los ancianos. Para muchas personas que han estudiado la Biblia, estas personas serían hombres glorificados o santos del Antiguo Testamento. También para otros sería identificarlos como los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, que simbolizan al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Otros ven el número 24 como un número simbólico, que estaría inspirado en las 24 clases sacerdotales que servían en el templo. Sin embargo, teniendo en cuenta que en esta primera parte de la visión de Dios se presenta simplemente como creador, creemos más conforme con el texto ver que los 24 ancianos, a quienes Dios ha confiado el gobierno de los cielos, en realidad son ángeles custodiosos universales. Están sentados en su trono vestidos blancos y con una corona de oro sobre sus cabezas. Todo esto simboliza su poder y su gran dignidad.
Las vestiduras blancas significan el triunfo y la pureza. Las coronas simbolizan su autoridad y la parte que toman en el gobierno del mundo. El término anciano se utiliza también cuando quieren demostrar sabiduría. Pero no solo reinan, sino que también ejercen oficios sacerdotales. Están a la cabeza de la Iglesia Celeste, por eso representan idealmente a la humanidad rescatada, cuyas oraciones se ofrecen a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Se los verá asociarse sin cesar a los sucesos de la tierra y al proceso del reino del cielo. El número 24 corresponde a las 12 horas del día, sumadas a las 12 horas de la noche. En las ruinas de algunas sinagogas antiguas se ha encontrado representación del tiempo, bajo el símbolo de los 12 signos del zodiaco, de los 12 meses y de las 4 estaciones del año. Vemos entonces que la idea del tiempo toma también parte de la glorificación del Rey de los cielos. Hay también algunos autores que ven este número una alusión a las 24 divinidades estelares de la astronomía babilónica. La iglesia triunfante es una y alaba a Dios las 24 horas del día eterno, sin interrupción. Salían del trono relámpagos y voces y truenos. No solo los 24 ancianos dan realce de la majestad de Dios, sino que, como en la teofonía de Sinaí, los truenos y relámpagos son la imagen tradicional de la voz y la acción del ad extra, que significa hacia afuera. Sobre todo en las teofanías, simbolizan al mismo tiempo el poder terrible de Dios, que se manifiesta castigando a los transgresores de su ley y a sus enemigos. También simboliza la sumisión de la naturaleza eterna a Dios. Y 7 lámparas de fuego ardían delante del trono, que eran los 7 espíritus de Dios. Creemos que son expresiones para designar al Espíritu Santo. De este modo San Juan contemplaría a la divinidad beatísima. Junto al Padre sentado en el trono estaría Jesucristo el Cordero y el Espíritu Santo. Este, que es único, presenta como múltiple por la abundancia de sus dones. Las 7 lámparas y los 7 espíritus simbolizan los 7 dones del Espíritu Santo, que comunica a los hombres y por medio de ellos se da a conocer. La imagen empleada por San Juan procede del candelabro de 7 brazos, Éxodo capítulo 25, versículo 27, que ardía noche y día en el templo de Jerusalén y que el profeta Zacarías recuerda en una de sus visiones. Zacarías capítulo 4, versículo 2. A este candelabro se le denomina menorá, que era de oro purísimo, labrado a martillo, que fue colocado en el tabernáculo del templo de Jerusalén, delante del Santo de los Santos. Según los libros de Zacarías e Isaías, la menorá era un símbolo de espíritu divino. También puede tener relación con el oráculo de Isaías referente al espíritu septiforme que había de reposar sobre el Mesías. Isaías capítulo 11, versículo 2. Delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Es evidentemente el firmamento tal como se lo imaginaban los hebreos, y particularmente la literatura apocalíptica. Según las ideas cosmológicas de los antiguos, sobre el firmamento sólido estaban las aguas superiores o el océano celeste del testamento de Leví. Génesis capítulo 1 versículo 7 y Salmos capítulo 104 versículo 3. Y bien, este mar sobre el firmamento forma como el alfombrado para el templo celeste sobre el cual reposa el trono de Dios. Y este asombroso alfombrado del cielo era como el vidrio, material muy estimado en la antigüedad. También el profeta Ezequiel concibe el piso del cielo como si fuera un cristal, y sobre él está colocado el trono de Dios. Ezequiel capítulo 1 versículo 22 al 26. En medio del trono y alrededor de él, 4 vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Versículo 6. El primer viviente era semejante a un león, el segundo viviente era semejante a un toro, y el tercero tenía semblante como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila voladora. San Juan ve además estos 4 vivientes. La posición de estos 4 vivientes no resulta fácil de explicar. La mejor explicación es la visión de Ezequiel, Ezequiel capítulo 1 versículo 4,
en la que evidentemente depende en la que coloca a cada uno de los 4 vivientes al pie de cada una de las 4 caras del trono, mirando hacia los 4 puntos cardinales. Para el profeta que mira el trono desde la parte delantera, uno de los vivientes está en medio y los otros alrededor. La descripción de los 4 vivientes es parecida a la de Ezequiel, aunque más sencilla y con algunos puntos de contacto con el profeta Isaías. En lugar de los 4 aspectos de los querubines de Ezequiel, aquí cada viviente solo tiene uno. Estos 4 vivientes del Apocalipsis están tomados sin duda de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, y representan los 4 reyes del reino animal: el león, el rey de las fieras; el toro, el rey de los ganados; el águila, el rey de las aves; y el hombre, el rey de la creación. La figura bajo la cual se presenta sugiere que representan lo que hay de más noble, de más fuerte, de más sabio y de más rápido en conjunto de la creación. La tradición cristiana de San Ireneo se ha servido en estos 4 vivientes, que sostienen y transportan el trono de Dios para simbolizar a los 4 evangelistas, que forman la cuadriga, carro tirado de 4 caballos. San Mateo es designado por el hombre para empezar su evangelio, con la genealogía humana de Cristo. San Marcos es representado por el león, ya que empieza su evangelio en aquella frase: voz que grita en el desierto. Marcos capítulo 1, versículo 3. Y en el desierto es el león el que ruge. San Lucas es el que simboliza el toro, porque su evangelio empieza con la historia del sacerdote de Zacarías. Lucas capítulo 1, versículo 5. Y el sacerdote del Antiguo Testamento era el que sacrificaba los toros para los sacrificios del templo de Jerusalén. Y finalmente San Juan, el significado por el águila. La razón de esto está que desde el prólogo de su evangelio se remonta con vuelo de águila hasta la altura de la misma divinidad. Los 4 vivientes estaban llenos de ojos por delante y por detrás. Ezequiel, en cambio, pone los ojos sobre las ruedas del carro de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 18. Los ojos son para ver. Luego estos vivientes deben de tener algún oficio en el gobierno del mundo. Por otra parte, el número 4 corresponde a las 4 partes del mundo, como sucede frecuentemente en el Apocalipsis. Además, todo el contexto nos inclina a creer que los 4 vivientes son seres de los cuales Dios se sirve para el gobierno de la creación y de la gloria de su nombre en ella. Según el libro apócrifo de las parábolas de Enoc, está encomendando a las 3 clases de ángeles el guardar el trono de la gloria de Dios, sin dormir jamás: los serafín, los querubín y los sofanim. El profeta Ezequiel afirma que los invulnerables ojos están alrededor de las llantas de las ruedas del carro de Dios. Ahora bien, el término que emplea para designar las ruedas es el ofanim, que es el vocablo empleado en el libro de Enoc para designar una clase de ángeles. Los ofanim tenían invulnerables ojos para indicar que eran los ministros de Dios en el gobierno del mundo y que debían atender a todo lo que sucedía en las diversas partes del orbe. Al mismo tiempo, los serafín, los querubín y los ofanim eran los encargados de cantar el trisagio: Santo, santo, santo es el Señor de los espíritus, Él llena la tierra con espíritus. Libro de Enoc, capítulo 39, versículo 12. Los vivientes de San Juan reúnen las características de estas 3 clases de ángeles. Tienen las 7 alas de los serafín. Isaías capítulo 6, versículo 2. Los numerosos ojos de los ofanim. Ezequiel capítulo 1, versículo 18. Y están por debajo del trono de Dios como los querubín de Ezequiel. Según una interpretación propuesta ya por San Ireneo y Andrés de Cesarea, estos vivientes serían los 4 ángeles que están al frente del gobierno del mundo material. Su número corresponde al número simbólico del cosmos, pues estamos en 4 regiones del mundo. ¿Cómo se expresa San Ireneo? Sus ojos simbolizan la ciencia universal y la providencia divina, y dan gloria a Dios sin cesar por su obra creadora. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9.
Los 4 vivientes tenían cada uno de ellos 6 alas, y todos en torno y dentro estaban llenos de ojos, y no se daba reposo día y noche, diciendo: Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que viene. Los 4 vivientes tenían 6 alas, como los serafines de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 2. No sabemos por qué tienen 6 alas y no 4, como eran los que tenían los de Ezequiel en Ezequiel capítulo 1, versículo 6. Y al abrir las alas aparecían sus cuerpos llenos de ojos en todo el derredor. De igual modo que los serafines de Isaías, no cesan ni de día ni de noche de ensalzar la santidad del Señor, Dios Todopoderoso. La triple aclamación, el trisagio de la santidad divina, quiere poner en relieve la trascendencia del superlativo, muy propia de la lengua hebrea. Santo, Santo, Santo equivale por lo tanto a Santísimo y Super Santísimo. El Santo, Santo, Santo es el Señor trascendente, el totalmente otro, el inalcanzable. Los misteriosos vivientes aclaman la santidad de Dios y al mismo tiempo su omnipotencia y eternidad. Tenemos aquí una magnífica alabanza a la divinidad, a la omnipotencia y la eternidad de Dios. Esta hermosa doxología se inspira en Isaías capítulo 6, versículo 3 y corresponde al Sanctus que nosotros cantamos en la misa. La liturgia de la Iglesia es, en efecto, una participación terrestre de la liturgia celeste. El que era, el que es, el que será, expresa la eternidad inmutable de Dios. Dios no cambia de planes, ni hay fuerzas creadas que lo puedan cambiar. Como decían los profetas, su misericordia y su alianza son eternas, más que el sol y la luna. Siempre que los vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, que vive por los siglos y los siglos, los 24 ancianos caían delante del que estaba sentado en el trono, y se postraban ante él, que vive por los siglos de los siglos, y arrojaban sus coronas delante del trono. Los 24 ancianos se asociaban a esta liturgia celestial, postrándose de rodillas e inclinándose hasta tocar tierra según la costumbre oriental. Cifras en Eclesiástico, capítulo 50, versículos 17 al 21. Tomando sus coronas, que simbolizan el poder gobernar el mundo, las arrojaban delante del trono de Dios. El disponer sus coronas es un signo de sumisión, que estaba de uso en la antigüedad. Por ejemplo, el rey de Armenia, Tiridates, se narra que arrojó también su corona delante de la estatua de Nerón. Hombres y ángeles forman una sola iglesia triunfante, los santos primicias de la tierra, ya que han pasado por la tribulación y han comprendido en la gloria la providencia de Dios sobre la historia y sobre sus propias vidas. Reconocen la sabiduría y el amor de Dios sobre los justos. Los ancianos dan a Dios gloria, honor y gracias. Gloria a su majestad soberana, honor por su dominio, y gracias por sus beneficios ahora plenamente comprendidos. Estas alabanzas de los santos corresponden a los 3 títulos. Gloria por su santidad, la santidad solo puede ser alabada. Honor por haber creado todo. Gracias por haberlo hecho todo según un designio de amor. Este himno es el comienzo del solemne prefacio de la liturgia celestial, la misa. A este himno nos invita la Iglesia a juntarse inmediatamente antes de comenzar la oración eucarística en nuestras misas. La Iglesia nos exhorta a que levantemos los ojos al cielo, elevemos nuestros corazones, recordemos las maravillas del designio de Dios en Jesucristo y entornemos el Santo, Santo, Santo en unión con los ángeles y los santos, diciendo: digno eres, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A estos signos de respeto y adoración añaden los ancianos su propio himno litúrgico. Esta doxología desarrolla el tema de la gloria de Dios en las obras de la creación. En el protocolo áulico de aquella época y en el culto imperial también se deseaba al emperador la gloria, el honor y el poder. Sin embargo, San Juan probablemente se inspira en la piedad y en la literatura judía, que solían emplear esos términos principalmente en las oraciones litúrgicas de las sinagogas.
Digno es Dios que lo alabemos, porque posee todas las perfecciones posibles y su bondad se extiende al universo entero. Ha creado todas las cosas y por su voluntad existen. De ahí que sea justo que le den gloria y honor y reconozcamos su dominio soberano sobre toda creación. En resumen, los ángeles del cielo, en quienes deben estar representada la creación eterna, aclaman a Dios creador y conservador de todas las cosas. Cifras en Salmo capítulo 8, versículo 2. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo con sus amigos, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones y nos vemos en el próximo video.